Wineville, al sur de California, nombrado así por sus numerosos viñedos. En un tiempo, Wineville era solo un enorme espacio de cielos azules. Las montañas se elevaban a lo lejos sobre algunas granjas, ranchos y viñedos. Una hermosa vista para apreciar en un día soleado. Era un lugar tranquilo, donde el vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia. Pero a finales de la década de 1920, detrás de su fachada de belleza natural, Wineville escondía algo horrible. De 1926 a 1928, Gordon Stewart Northcott hizo de su rancho de gallinas en Wineville una cámara de tortura y el lugar donde descansan en paz al menos 3 jóvenes muchachos y muchos otros fueron lastimados. El reino del terror de Stewart le creó mala fama a Wineville, por lo que la ciudad eventualmente cambió su nombre a Mira Loma. A la vista jamás se sospecharía que, enterrados debajo de esas colinas, yacen los huesos de niños que todavía gritan por justicia. Entre 1926 y 1928, Gordon Stewart Northcott secuestró, violó y asesinó brutalmente al menos a 3 chicos en Wineville, California. A pesar de que estos son los únicos asesinatos que pueden achacarse a Stewart con seguridad, es probable que haya un número inimaginable de víctimas que sobrevivieron a la crueldad de Stewart antes de que comenzara a asesinar. Stewart operaba en un pueblo remoto del sur de California y usaba el aislamiento a su ventaja. Nadie estaba lo suficientemente cerca para escuchar a sus víctimas gritar, lo que le permitía mantener vivos a sus prisioneros por semanas. Finalmente acababa con su miseria cuando sus víctimas se quedaban dormidas. Entonces, las golpeaba con un hacha. Este caso también se volvió famoso por las dificultades que pasaron las familias de las víctimas cuando buscaron justicia por el asesinato de sus hijos. Christine Collins buscó a su hijo Walter y el subsecuente maltrato que recibió por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles. En 2008, Clint Eastwood hizo el filme Changeling, basado en la misma historia. Esta semana hablaremos de los primeros años de Gordon Stewart Northcott, su vida familiar, su llegada a California y el momento en el que su rancho de gallinas se convirtió en la granja de la muerte. La próxima semana cubriremos los asesinatos y lo que pudo haber motivado a Stewart a cometer estos brutales actos antes de su eventual captura y ejecución. También discutiremos las tácticas de supervivencia que utilizó Sanford, el sobrino de Stewart, que lo ayudaron a sobrevivir más de 2 años en cautiverio como rehén de Stewart Northcott. La vida de Northcott Stewart estaba llena de tristeza y dolor, y desafortunadamente fue así desde el inicio. El embarazo de Louise Northcott, también conocida como Sarah Louise, no pudo haber llegado en un peor momento. Ella y su esposo George acababan de perder a Willie, su hijo más joven, como consecuencia de neumonía. Willie solo tenía 6 años cuando falleció en 1906. El dolor de Louise solamente se podría comparar con su ira. Louise sentía rabia contra el mundo que le arrebató a Willie y le dio este nuevo embarazo, como si otro niño pudiera reemplazar al que había perdido. Ella descargaba su ira con su marido George y su hija Winifred. A pesar de que siempre había tenido una personalidad dominante, con su duelo, Louise estaba a punto de convertirse en una tirana. No le importaba que Winifred y George también se sentían afligidos por la muerte de Willie. Lo único que le importaba era terminar con su inimaginable dolor. Y la única manera en la que podía hacerlo era acabando con su embarazo. Louise intentó todos los métodos caseros en aquella época para provocarse un aborto. También se ejercitaba vigorosamente hasta colapsarse en una combinación de cansancio y tristeza, esperando que el estrés en su cuerpo acabara con el embarazo. George, quien sufría el luto a su manera, peleaba constantemente con Louise. En algunas de sus peleas más violentas, George pateó a Louise en el estómago. Un intento para acabar con la discusión y deshacerse del embarazo de una sola vez. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Gordon Stewart Northcott nació cerca del 9 de noviembre de 1906. Nadie prestó atención a la fecha u hora exacta. A decir de todos, Stewart llegó al mundo como un bebé no deseado. En un inicio, Louise trataba a Stewart con completa indiferencia.
Lo alimentaba y se aseguraba que no le pasara nada, pero no mostraba mayor interés en él. Siempre lo llamaba por su segundo nombre. Estaba segura de que este niño no podría reemplazar a su Willie o llenar el vacío que había en ella. Cuando un padre pierde a un hijo, sufre un dolor único e incomprensible. Tiene mayor riesgo de desarrollar ansiedad, depresión o cualquier otra enfermedad mental, lo que podría explicar el comportamiento de Louise. Ahora y a lo largo de este episodio, Vanessa va a contarnos un poco de psicología. Por favor, hay que tomar en cuenta que Vanessa no es una psicóloga o psiquiatra profesional, pero ha hecho una amplia investigación para este programa. Gracias, Greg. De acuerdo a un estudio publicado en el Diario de Medicina de Nueva Inglaterra, los padres que han perdido un hijo tienen 70% más probabilidades de ser hospitalizados por una enfermedad mental que los padres que no lo han hecho. Esto es especialmente cierto con las madres, cuyo riesgo de hospitalización es de 80% comparado con el 40% de los desolados padres. Pero incluso para los que no son hospitalizados, el impacto psicológico de perder a un hijo puede ser muy severo. Especialmente en aquella época, a principios de 1900, cuando la hospitalización por una enfermedad mental era algo barbárico y estigmatizado. Lois no hubiera buscado ayuda psiquiátrica o ni siquiera sabía que la necesitaba. El primer año después de la muerte de un hijo es especialmente volátil, lo que podría explicar la desesperación de Louise por acabar con su embarazo y la indiferencia inicial hacia Stuart. La consejera de duelo y pérdida de San Francisco, la doctora Gloria Horsley, quien también perdió a un hijo, compara el primer año después de la muerte de un hijo con un berrinche. Además de la depresión, es posible que los padres dejen de dormir o comer bien, muestren síntomas de manía y tengan problemas para aceptar su nueva realidad. Pero lentamente, la nueva realidad se comienza a establecer, que es precisamente lo que le pasó a Louise. Casi de la noche a la mañana, su actitud hacia el pequeño Stuart cambió por completo. Louise estaba obsesionada con él, más de lo que alguna vez estuvo con Willie. No se sabe qué motivó ese cambio en su corazón. Lo único que podemos especular es que en algún punto su dolor la consumió tanto que se quebró. Cualquiera que haya sido la razón, Louise desarrolló una enorme devoción por su hijo. George y Winifred estaban felices de complacer a Louise y también adoraban al bebé. Con un renovado propósito en la vida, la convivencia con Louise era mucho más fácil, lo que hizo que George y Winifred estuvieran aún más agradecidos con la presencia de Stuart. Algunos reportes aseguran que Lois cuidaba extremadamente a Stuart e incluso lo vestía como niña, hasta la adolescencia. Si estas declaraciones hubieran sido ciertas, seguramente alguna foto de Stuart vestido como niña hubiera sobrevivido. Todas las fotos existentes del pequeño Stuart lo muestran vestido de niño. Lo más seguro es que estos rumores comenzaron como respuesta a la naturaleza afeminada de Stuart y sus crímenes. Incluso como adolescente, Stuart era extravagante y, de cierta manera, coqueto. Era conocido por sus gestos exuberantes y ropa elegante que lo hacía lucir como un dandy. Algunas veces, Stuart adoptaba una voz más aguda y femenina. En la década de 1920, Stuart era un enigma. Borraba los roles de género de una manera que hacía que la mayoría de la gente se sintiera incómoda. Cuando más tarde escucharon que este hombre exageradamente gentil había atrapado y matado a varios chicos, buscaron explicar su comportamiento. Entonces comenzó la narrativa de que Lois lo vestía como niña, lo que debilitaba su masculinidad, y después lo llevó a asesinar jovencitos. Pero de nuevo, esta es psicología barata y anticuada. Sin importar si Stuart usó vestidos o no, para su adolescencia había sido etiquetado como un bicho raro por todo el pueblo. Su grandilocuencia causaba opiniones divididas. Mucha gente se sentía incómoda a su alrededor, pero otros lo veían como una colorida celebridad local. A Stuart le encantaban ambas reacciones. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención en su familia, y un poco más de esta no le molestaba. Conforme Stuart creció de un niño mimado a un adolescente petulante, Lois siempre fue su salvadora. Cuando se trataba de Stuart, podía ser positivamente perversa.
Estaba lista para darle lo que él quisiera cuando él quisiera, y reprendía a quien no lo hiciera. Su esposo George fue el único que le dijo que no a Stuart, y en esas ocasiones, Louis lo maltrataba verbal y emocionalmente hasta que estallaba y finalmente accedía. Stuart observaba cómo su madre maltrataba a su padre y aprendió a manipular a otros basándose en el ejemplo. Actuaba de manera volátil para obtener lo que quería, sin importar si era atención, dinero o trato preferencial. Y mientras uno esperaría que Winifred resistiera el hecho de que su hermano era claramente el favorito de Louis, no era así. En lugar de eso, malcriaba a Stuart al igual que sus padres. Era 18 años más grande que él, y lo veía como una mezcla entre hijo y hermano menor. A pesar de que no se sabe mucho de la experiencia de Winifred con su hermano, su devoción hacia él como adulto sugiere que lo quería tanto como Louis. Los vecinos decían que Lois era la que mandaba, pero con el tiempo se volvió claro que Stuart era quien estaba al mando. Era un pequeño rey, propenso a los berrinches, quejándose hasta que algún miembro de su familia hacía lo que él quería. Esto no quiere decir que la manipulación emocional era su única pasión. Stuart tenía otro amor en la vida: la música. Stuart amaba el piano y comenzó a tocarlo desde que era niño. En 1922, cuando ya era un adolescente, tocaba por dinero en diferentes bares y eventos alrededor del pueblo. Citaba a Beethoven como su compositor favorito. Quizás se sentía atraído hacia él por sus tortuosas melodías, pero Debussy era su compositor moderno favorito. El trabajo caprichoso de Debussy se alineaba más con el extravagante Stuart, quien parecía nunca parar de interpretar a un personaje. Stuart también era un maestro de la conversación. Tenía un carisma que atraía a la gente. Una cualidad magnética resaltada por su inusual manera de vestir y dramatismo. Pero la atención que más le gustaba venía de los muchachos jóvenes. Stuart comenzó a esforzarse por atraer a los jovencitos hacia él. Tenía un elegante coche convertible y se ofrecía a llevar a los chicos alrededor del pueblo. Algunas veces viajaba con un perro o juguetes como incentivo extra. No existen registros policíacos que demuestren que Stuart haya sido reportado por pedofilia durante este tiempo. Pero por alguna razón que discutiremos más tarde, es probable que ninguno de los chicos que Stuart agredió lo hayan reportado a la policía. Mientras, nunca sabremos exactamente qué pasaba en esos viajes con Stuart, pero es seguro asumir que no paseaba con chicos de 10 años por la conversación. Además de su personalidad extravagante, había otra característica física que hacía resaltar a Stuart: el excesivo vello corporal. Stuart siempre había sido un joven atractivo con facciones delicadas y pelo ondulado. Pero después de la pubertad, cerca de 1921, comenzó a crecerle grueso vello oscuro sobre todo su cuerpo. Su vello era tan extenso que años más tarde, Stuart sería apodado el hombre mono. En la década de 1920, la mayoría de las teorías psicológicas estaban ligadas a teorías de la evolución. Entonces, si la comunidad lo comparaba con un mono, es fácil deducir cuál creían que era su lugar en la cadena evolutiva. Algunos veían a su personalidad afeminada y excesivo vello corporal como prueba de que era poco menos que humano y un degenerado. Al deshumanizarlo, sus crímenes fueron más fáciles de aceptar. James Bradley, conferencista en Historia de la Medicina y Vida Científica en la Universidad de Melbourne, explica que era común que se considerara a los criminales como menos humanos. Más bien eran bestiales ejemplos fallidos de la evolución. Irónicamente, mientras asesinos como Stuart eran frecuentemente deshumanizados por gran parte de la población, los asesinos también deshumanizaban a sus víctimas. Se convertía en un círculo vicioso que dificultaba la empatía, si no es que la hacía imposible. Si hay una cosa que se puede deducir del desarrollo de Stuart, es el poco valor que daba a la empatía. A Stuart le gustaba controlar a las personas, lo que lo hacía un adolescente difícil, y pronto se convertiría en un hombre aún más difícil. En agosto de 1924, cuando Stuart Northcott tenía 18 años, se mudó junto con su familia de Canadá a Los Ángeles, California, para que su padre pudiera conseguir un mejor trabajo.
fue un movimiento financieramente bueno para la familia Norcott y preparó el escenario para el oscuro futuro de Stuart. Los Ángeles ofrecía un nuevo ambiente que Stuart podía explorar. Debe haber sido emocionante vivir en la ciudad durante la década de 1920. Disfrutaba vagar por el pueblo y explorar la vida nocturna, y su comportamiento excéntrico era bienvenido en un lugar como Los Ángeles. Stuart se inscribió en la escuela y comenzó a trabajar medio tiempo como vendedor de autos para ayudar a su familia con los gastos. También tocaba el piano para conseguir dinero extra. Y por primera vez en su vida, hizo un amigo, su compañero de clases, Claude Scott. Pronto, Stuart estaba pasando gran parte de su tiempo en casa de Scott. Stuart podía ser increíblemente encantador, y toda la familia de Scott parecía adorarlo. Pero Stuart tenía un motivo ulterior para mantener cerca a Chloe. Se sentía muy atraído por Philip, el hermano de 10 años de Chloe. Como amigo de la familia, era fácil para Stuart pasar tiempo con Philly, ya sea en compañía de Chloe o a solas. En algún punto, no se sabe exactamente cuándo, Stuart comenzó a abusar sexualmente de Philly, y debido a su edad, es probable que Philly no entendiera lo que estaba pasando, o estaba demasiado asustado para contarle a un adulto. De acuerdo a Rosemary Webb y Jennifer Mitchell, expertas nacionales en la seguridad infantil y copresidentas de la prevención de engaño infantil, hay muchas razones por las que un depredador se enfoca en un miembro de su familia o el joven familiar de un amigo. Quizás su familiaridad con los mismos les dé esta oportunidad. La proximidad, conjugada con tiempo ininterrumpido a solas, crean el ambiente perfecto para que actúe un pedófilo. Y si esa persona es cercana al niño o a toda la familia, este tiempo juntos puede transcurrir sin ninguna sospecha. Pero en este caso, la proximidad no era la única razón por la que Stuart eligió a Philip como su presa. Al parecer, había desarrollado retorcidos sentimientos por el chico, los cuales duraron para toda su vida. Por ejemplo, conservaba un banco que Philip había hecho y lo usaba para tocar el piano. Algunas veces, en medio de uno de sus berrinches, Stuart se sentaba en el banco y tocaba repetidamente la canción favorita de Philip, Song of Songs, mientras sollozaba. No se sabe cuántas veces Stuart pudo estar a solas y sin restricciones con Philly Scott, ni cuántas veces abusó de él. Pero por fortuna, la familia Scott eventualmente se dio cuenta e intervino. El 25 de julio de 1924, Stuart fue arrestado por estupro. Los reportes sobre lo que pasó después son confusos. Esto podría ser debido al deseo de Stuart por mantener la historia oculta o el deseo de la familia Scott por mantener la reputación de Philly. Cualquiera que haya sido la razón, el caso nunca llegó a la corte. No está claro si se retiraron los cargos o si Stuart llegó a algún acuerdo y fue puesto en libertad condicional. Como haya sido, el arresto no parecía haber tenido un impacto en la vida de Stuart. Al contrario, le enseñó que su comportamiento nunca tenía consecuencias. De agosto a mediados de octubre de 1925, Stuart, de 19 años, intentó recuperarse de lo que percibía como una ruptura amorosa, a diferencia de la relación depredadora que en realidad era. Encontró nuevos hobbies para olvidarse de Philly. Comenzó a trabajar en la tienda de autoservicio Ralph. Esta pequeña hazaña no sería memorable si no fuera por Walter Collins, un joven muchacho que frecuentaba la tienda. Walter más tarde se convertiría en la víctima más famosa de Stuart. Albert Neer, de la sección de vegetales en aquel entonces, recuerda que Stuart siempre mostró un interés especial por el pequeño Walt. Si solo hubiera sabido lo que pasaría en los siguientes años. Mientras tanto, Stuart encontró otras formas de mitigar sus impulsos sexuales, los que se volvían cada vez más oscuros. Se rumora que por este tiempo, Stuart solicitaba sexo de jóvenes muchachos en el distrito Arroyo Seco, en Pasadena. Un vecino dijo haberlo visto recoger a un adolescente que era un conocido trabajador sexual del área. Es difícil decir por qué el vecino no reportó los hechos a la policía, pero es posible que en una época en la que ser gay era ilegal, no haya querido involucrarse en la situación. Desafortunadamente, en aquella época, mucha gente confundía la homosexualidad con pedofilia
y prefería mantenerse alejada de cualquier persona asociada con dichas actividades. Lo que el vecino probablemente no sabía es que comportamientos como el de Stuart casi siempre aumentan. Y para muestra están las frecuentes llamadas telefónicas a casa de uno de sus pocos amigos. El Dr. Ernest Tracy vivía en el mismo vecindario que los Northcott y conoció a Stuart poco después de mudarse a la ciudad. Tracy lo recuerda como un hombre curioso, con interés por la medicina. A Stuart le encantaba hacer todo tipo de preguntas sobre la muerte al Dr. Tracy y lo que pasaba con el cuerpo de una persona después de morir. En aquel entonces, Tracy asumió que Stuart quería ser doctor, por lo que estaba contento de actuar como su mentor. En la mente de Tracy, era fácil entender por qué Stuart, un joven atractivo, de buena familia, querría perseguir una carrera en medicina. Pero en una ocasión, Stuart preguntó algo que debía haber alertado al doctor. Le preguntó cómo podía deshacerse de un cuerpo. Su interés recaía principalmente en el proceso de descomposición y desaparición. ¿Qué podía causar la rápida descomposición del cuerpo humano? ¿Cómo se podía ocultar un cuerpo para que nadie lo encontrara? ¿Rastros del asesinato, como la sangre, podían ser eliminados? El Dr. Tracy se encontró fuera de guardia, pero intentó responder las preguntas que causaban curiosidad a Stuart. Le dijo que a pesar de que no era experto en deshacerse de cuerpos, sabía que la cal viva servía para desaparecer restos humanos. Pareciera que esta era la información que Stuart estaba esperando. Después de esto, sus visitas al doctor se hicieron más esporádicas. Pasaba semanas explorando opciones y posibilidades. Finalmente hizo un plan. En 1926, cuando tenía 19 años, se acercó a su padre con una petición inusual. Quería un terreno para comenzar una granja de gallinas. George Northcott no tenía el hábito de decir que no a su hijo, y Louis vivía para hacer feliz a Stuart. Para el verano de 1926, cuando Stuart estaba a punto de cumplir 20 años, los Northcott eran los propietarios de un rancho en la zona rural de Wineville, California. Pero atender gallinas puede ser un trabajo tedioso. Stuart tendría que ensuciarse sus suaves y delicadas manos, algo que no planeaba hacer. Tenía una solución diferente en mente. ¿Decidió visitar a su hermana? Stuart siempre había sido cercano a su hermana Winifred, quien tenía 37 años. Ella estaba acostumbrada a cuidarlo y a darle un trato preferencial, incluso sobre sus propios hijos. Por lo que naturalmente estaba feliz cuando Stuart la fue a visitar y propuso llevar a Sanford, el hijo de Winifred, a dar un paseo y que le ayudara en la granja por un tiempo. Winifred pensó que era la oportunidad perfecta para que convivieran más. Pero a Sanford no le gustaba la idea. Stuart nunca le había puesto una mano encima, pero sabía que su tío era un hombre egoísta, infantil y propenso a los berrinches. Sin duda, alguien con quien no quería pasar tiempo uno a uno, mucho menos dar un paseo. Pero más que nada, Sanford odiaba la manera en la que su tío lo veía y cómo se le acercaba demasiado, como un animal hambriento persiguiendo su comida. Hacía que a Sanford se le revolviera el estómago. Pero había poco que él pudiera hacer. Sabía que su madre nunca estaba de su lado cuando se trataba del tío Stuart. Estaba atrapado. Sanford no se quería ir. Prácticamente tuvo que ser arrebatado de Jessie, su hermana mayor. Los dos se querían mucho. Jessie era 4 años mayor que Sanford y siempre había cuidado de él. Pero había poco que pudiera hacer para que Winifred cambiara de parecer. Jessie rogó y suplicó a su madre que dejara a Sanford en casa. Incluso trató de influenciar a su padre, John Clark, para que interviniera. Pero Winifred era igual de controladora con su esposo como su madre Louise lo era con su padre George. John Clark no puso resistencia a la partida de su hijo Sanford, y Jessie solo pudo prometer a Sanford que lo visitaría cuando pudiera y le escribiría regularmente. Pronto, Sanford y Stuart estaban en camino a la granja de gallinas, o como Stuart la llamaba, el rancho. A primera vista, no había mucho en el lugar. El terreno estaba casi vacío cuando Stuart tomó posesión. Pero Stuart tenía una visión y acudió a su padre George para pedir ayuda. Los 3 hombres trabajaron juntos para hacer una granja de gallinas.
En el transcurso de unas cuantas semanas, construyeron un cottage rústico de una recámara, el cual operaba como una casa principal. También construyeron un garage para el preciado auto de Stuart, ese elegante convertible. Construyeron 6 unidades para gallinas, conejeras, un corral para cabras y un gallinero. Todo esto suena más grandioso de lo que en realidad era. El rancho era pequeño y remoto, incómodo y no muy impresionante. El único objeto de lujo era el piano de Stuart. Para mala suerte de Sanford, el rancho estaba aislado. Los únicos vecinos estaban a millas de distancia y no acostumbraban a entrometerse en la vida de los demás. Su existencia sería solitaria en este rancho improvisado. Cuando el rancho estaba finalmente terminado, George regresó a Los Ángeles, dejando solos a Stuart y a Sanford. Sin poder decidir sobre su situación y sin ningún lugar a donde huir, Sanford era esencialmente un rehén. Y conforme pasaba el tiempo, solo se sentía más atrapado. La primera noche después de la partida de George, Sanford terminó de cocinar la cena. Como de costumbre, algo simple, como frijoles de lata o pan tostado con queso. Nunca era nada elegante ni suficiente para calmar su apetito, porque Stuart siempre comía primero. Con la partida de George, Sanford esperaba recibir la ración de comida de su abuelo, pero Stuart se sirvió todo, dejando solo migajas para Sanford. Esta sería la primera de muchas noches en las que Sanford pasaría hambre. Después de la cena, Stuart se sentó en su piano, mientras Sanford limpiaba los platos y después salía a echar un vistazo a las gallinas. Cuando Sanford regresó, Stuart le dijo que era su turno de tomar el dormitorio. Esto tomó por sorpresa a Sanford, quien había pasado las últimas semanas durmiendo en el sofá, y había asumido que así sería por el resto de su estancia. Pero esta noche, Stuart insistió en que Sanford usara el dormitorio. De todas formas, él se quedaría despierto hasta tarde tocando el piano. Sanford no era tonto. Sabía que algo extraño estaba pasando. Su tío Stuart no era así, y mucho menos con él. Pero Stuart insistió, diciendo que su pequeño y querido Sanford necesitaba una buena noche de sueño. Sanford podía escuchar la falsedad en sus palabras. Se estremeció cuando su tío lo llamó de una manera tan enferma como dulce. Trató de inventar una excusa, alguna razón por la que él debería dormir en el sofá, pero no se le ocurrió ninguna. En todo caso, ¿qué otra opción tenía Sanford? Si había una cosa que sabía sobre Stuart, era que siempre se hacía lo que él quería. Se fue al dormitorio, cerró la puerta e intentó dormir. Quizá tuvo éxito por un tiempo, porque lo siguiente que recuerda Sanford es despertar con el tibio aliento de su tío Stuart detrás de su cuello. Ahí fue cuando Sanford se dio cuenta del plan que tenía su tío. A solas, Stuart podía tratar a su sobrino como él quisiera. De acuerdo a Sanford, Stuart abusó de él repetidamente, citando 2 o 3 veces por semana, incluso más. Evitó que Sanford pidiera ayuda diciéndole mentiras, como que nadie le creería, que su parte en el abuso lo convertía en alguien tan sucio como él, que si los demás se enteraban, los encerrarían en la cárcel a los dos. Este abuso verbal era solo una de las maneras en las que Stuart manipulaba a Sanford. De acuerdo a Rhonda Freeman, neuropsicóloga clínica y neurocientífica cognitiva, hay un subconjunto de depredadores sexuales que también cumplen con las características de un psicópata. Esto explica por qué Stuart trataba violentamente a Sanford sin temerle a las consecuencias, a pesar de que sabía que lo que estaba haciendo estaba moralmente mal. Entonces, para esconder este comportamiento de los demás y de su familia, Stuart intentaba convencer a Sanford de que él también estaba haciendo algo malo. Esta forma de manipulación es llamada frecuentemente gaslighting. Como Freeman explica, el gaslighting es un sistema en el que se crea una realidad alterna para la víctima de abuso. Al reforzar la creencia de que el abuso era culpa de Sanford, Stuart logró mantener callado a su sobrino, a pesar de que tuvo varias oportunidades de revelarlo todo. Stuart convenció a Sanford de que los demás pensarían que era un pervertido. Durante el día, Stuart forzaba a Sanford a hacer la mayor parte del trabajo necesario
para mantener al rancho funcionando mientras él descansaba. De hecho, se negó a inscribir a Sanford en la escuela para que se enfocara más en sus actividades. La vida en el rancho era larga y monótona. Interminables días llenos de arduo trabajo, interrumpidos por noches de humillación. Después, Stuart comenzó a golpear a Sanford. Sanford estaba acostumbrado a recibir golpes en casa. Winifred siempre estaba lista para dar manotazos. Pero el abuso físico del tío Stuart era algo completamente diferente. Golpeaba a Sanford de la misma manera en la que Sanford había visto a los hombres adultos pelear. Le daba puñetazos o tomaba cualquier objeto que estuviera cerca para atacarlo. Algunas veces, Stuart arrojaba agua hirviendo sobre el muchacho. Una vez se la echó en la parte alta de la espalda, mientras él estaba durmiendo, lo que dejó a Sanford con una enorme cicatriz en los hombros. Stuart solo se sentía bien consigo mismo cuando estaba en completo control de los demás, y Sanford era su persona favorita para atormentar. Pero el saber que el tío Stuart disfrutaba tener poder sobre él, también le daba un poco de poder a Sanford. Sanford rápidamente entendió que había maneras de minimizar su propio sufrimiento. Entre más fuerte gritaba y lloraba cuando su tío lo golpeaba, más pronto lo dejaba tranquilo. Y entonces tenía un pequeño respiro cuando Stuart se iba a su habitación a asearse. Estos pequeños momentos de silencio fueron la cosa más cercana a la libertad para Sanford en los 2 largos años que Stuart lo mantuvo cautivo en el rancho. Más tarde, The Los Angeles Evening Herald reportaría que Sanford también era forzado a azotar y golpear a su tío, hasta que Stuart llegaba al frenesí. Después, Stuart golpeaba a Sanford. Stuart disfrutaba del dolor en todas sus formas. A pesar de la relativamente remota locación, los abusos físicos que recibía Sanford por parte de Stuart eran tan intensos que llamaron la atención de los vecinos. Pero en aquella época no era inusual que un adulto disciplinara físicamente a un niño, por lo que los vecinos seguramente pensaron que la situación no era de su incumbencia. Ante la presencia de dicha violencia, algunos vecinos decidieron mudarse del área. Les asustaba vivir cerca de Stuart, por lo que más tarde describirían como su pésima disposición y temperamento. No importaba si los vecinos eran reservados o tenían demasiado miedo para ayudar a Sanford. Todos podían apreciar desde lejos la pesadilla que el chico estaba viviendo. La insaciable libido de Stuart y su gusto por el abuso físico estaban directamente ligados. El comportamiento de Stuart coincide con la definición textual de sadismo en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Él parecía conseguir satisfacción sexual al causarle dolor a otros. El sadismo sexual busca causar dolor, humillación, miedo o cualquier otro tipo de daño físico o psicológico a una persona que no está consensuando para alcanzar la gratificación sexual. El comportamiento sádico de Stuart dejaba ver que no tenía ningún tipo de interés en las relaciones sexuales de común acuerdo. En lugar de eso, ansiaba la dominación, y es casi seguro que esta es la razón por la que elegía a los niños como víctimas. Una parte integral de esta situación era la necesidad de controlar cualquier tipo de contacto que Sanford pudiera tener con el mundo exterior. Stuart dictaba las cartas que Sanford enviaba a casa. En esas cartas, Sanford elogiaba la amabilidad de su tío Stuart. Hablaba sobre lo que estaba aprendiendo en la escuela y la plenitud que sentía trabajando en el rancho de gallinas. Escritas con el puño y letra de Sanford, estas cartas acababan con la única oportunidad que tenía de escapar. Esta es una situación común en los secuestradores modernos. En ella, los secuestradores obligan a los rehenes a grabar un mensaje de audio o video, declamando la propaganda del secuestrador. No es exagerado decir que Sanford estaba literalmente atrapado. Wineville era un pequeño pueblo rural. No había taxis, ni trenes, ni cualquier otro servicio de transporte público, fuera del autostop. Podían pasar días sin que pasaran automóviles por el rancho. Y aunque pudiera escapar del rancho, no tenía dinero ni recursos para viajar de regreso a Canadá. Además, fue su propia madre quien lo mandó lejos. No sabía si lo recibiría de regreso. No cabe duda, Sanford era un rehén. La vida de Sanford en el rancho era un verdadero infierno.
Pero afortunadamente, el diablo no siempre estaba en casa para torturarlo. Frecuentemente, Stuart viajaba por el área para entretenerse, dando a Sanford un preciado tiempo a solas. Pero si Sanford tenía la noche libre, significaba que en otro lado, algún jovencito estaba siendo presa de las oscuras fantasías de Stuart. Fue a finales de agosto de 1927 cuando Junior Thompson y sus padres decidieron dar un paseo a Pickering Park. Era una fresca noche de verano. Toda la familia Thompson estaba fuera. Nadie se preocupó cuando el pequeño Junior se alejó un poco de sus padres. Pero tan pronto estaba fuera de la vista de su familia, un hombre extraño se le acercó y comenzó a platicar con él. El hombre parecía bastante amigable. Junior no estaba preocupado. Entonces, la interacción se volvió extraña. El hombre le preguntó a Junior si le gustaban las cosquillas, y Junior se sintió incómodo. Comenzó a alejarse, pero el hombre lo detuvo con una oferta más tentadora. Mencionó que tenía un cachorro en su coche y le preguntó a Junior si lo quería ir a conocer. Junior amaba los perros, siempre había querido tener uno. Aceptó contento. Pero conforme se acercaban al auto, el hombre tomó a Junior por el brazo y comenzó a arrastrarlo dentro del vehículo. Junior gritó y pataleó mientras Stuart lo jalaba. Luchó contra Stuart con todas sus fuerzas. Por fortuna, Junior logró liberarse y corrió de regreso con su padre. El señor Thompson corrió detrás de Stuart, amenazándolo con una navaja. Pero Stuart logró meterse en su auto y huir antes de ser atrapado. Podría parecer extraño que Stuart se arriesgara a secuestrar a un niño en un lugar público, cuando ya tenía a su sobrino en casa. Pero es posible que conforme Sanford crecía, Stuart comenzara a sentir menos interés en él y comenzara a aburrirse. Kenneth B. Lanning, un agente retirado del FBI en Manassas, Virginia, quien es consultor del Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados, sugiere la razón por la que una persona podría cambiar de abusador a secuestrador de menores. La teoría de Lanning dice que un individuo podría hacer este cambio porque carece de habilidades interpersonales para atraer, hacer amistad y seducir a otras víctimas. Sanford había sido fácil de atrapar para Stuart. Su madre Winifred amaba a Stuart y le daría lo que pidiera. Sanford no tenía familia ni amigos en Wineville, por lo que estaba aislado social y financieramente. Era fácil de controlar. Pero si Stuart estaba buscando nuevas víctimas, sería mucho más difícil encontrar la ocasión para rodearse de niños y hacerse su amigo. A diferencia de Phyllis Scott, su víctima anterior, Stuart no tenía muchos amigos con hermanos menores. Tenía que recurrir a otros medios. El secuestro demostró ser una manera más fácil y rápida de atrapar víctimas indefensas. Solo tenía que ganar práctica. Solo 6 meses después, el 1 de febrero de 1928, la práctica de Stuart rindió frutos. El 1 de febrero de 1928, Stuart regresó de uno de sus viajes a Los Ángeles. Aparentemente, había ido a visitar a sus padres, pero Sanford nunca sabía exactamente a dónde iba su tío. Sanford siempre tenía que estar listo para el regreso de Stuart. Si lo encontraba holgazaneando, lo castigaba. Y algunas veces era castigado de todas formas. Pero este día, Stuart no parecía enojado. Al contrario, estaba extrañamente feliz. Se bajó de su convertible y agarró un balde de plata. Lo balanceaba como si fuera un premio. Llamó a Sanford. Sanford fue de mala gana. Sabía que cualquier cosa que le agradara a Stuart no podía ser buena. Primero, Sanford no entendía lo que estaba viendo al asomarse a la cubeta. Parecían los restos de un animal muerto. Quizás algo que su tío había atropellado mientras manejaba. Pasó poco tiempo antes de que Sanford se diera cuenta de que lo que había en el balde no era un animal, era una cabeza humana. Sanford gritó tirando la cubeta y vomitando en el suelo. Sobre los sonidos de sus propias náuseas, podía escuchar la risa maniática de Stuart. Estaba listo para que Stuart lo golpeara por tirar la cubeta, por sentir náuseas, por reaccionar, pero Sanford no lo podía evitar. Stuart explicó que había asesinado a este chico como defensa personal. El joven muchacho había intentado matar a Stuart, por lo que le disparó
y lo decapitó para que su cuerpo fuera más difícil de identificar. Le dijo a Sanford que el resto del chico asesinado estaba en la cajuela del auto, por si lo quería ver. Pero antes de deshacerse de él, quería destrozarle la cabeza para que quedara irreconocible. Después de obligarlo a hacer una fogata, Stuart ordenó a Sanford que quemara la cabeza. Después pulverizaron los huesos carbonizados y dejaron que el viento los esparciera. Stuart arrastró a Sanford al coche y lo llevó a visitar a sus padres, George y Lois. En el camino, Stuart se detuvo para tirar el cuerpo sin cabeza de su primera víctima de asesinato en una fosa sobre la calle Hudson. Vio al cuerpo sin vida en la fosa, preguntándose cuánto tiempo tardaría el suyo en unírsele.